salir un tumor. Desde las células de la piel hasta las células del hueso que conforman el cráneo, de todas esas estructuras puede surgir un tumor. Y entonces, para poder hablar de ellos, hay que conocer las células que la conforman. Entonces, el cráneo, que es una parte ósea, está conformada por estas 4 grupos celulares. Tenemos las células osteogénicas, que son las células madres que dan las células de huesos maduras mayormente. Y dentro de ella tenemos las células maduras, que son las células, los osteoblastos, que son las que se encargan de producir hueso en la zona que producen el hueso. Los osteocitos, que son las que metabolizan el hueso, y los osteoclastos, que son las que destruyen hueso. Digan, pero ¿por qué destruye? Bueno, porque tiene que darle una forma, y para poder darle una forma al hueso, es como si fuera una plastilina. Si usted quiere hacer un sol con la plastilina, tiene que cortar plastilina de algunas áreas de la forma para darle forma a la imagen que usted quiere formar. Entonces, los osteoblastos solamente producen hueso. Llega un punto en el cual estos osteoblastos con la edad ya dejan de producir la cantidad de hueso necesaria, pero los osteoclastos no se demejoran, sino que consumen hueso. Por eso, después de cierta edad, el consumo de calcio es necesario para que no le dé la enfermedad llamada osteoporosis. Entonces, de los osteoblastos, de las células óseas que conforman el cráneo, pueden salir un tumor. Ese tumor normalmente lo conocemos como un osteoma. Recuerden que cuando ustedes si llegaron a dar oncología, ustedes saben que tenemos 2 sufijos, que es oma y sarcoma. El sarcoma habla de malignidad y oma habla de benignidad. Entonces, estas células pueden mutar y dar un osteoma. Oma, un tumor benigno que deriva de las células óseas del hueso. Y un osteosarcoma es la parte maligna del tumor del osteoma, que es el tumor benigno normalmente que pueden surgir de estas células. Tenemos las células meningias, que normalmente están formadas, las meningias, dura madre, aracnoide y pía madre, que están formadas mayormente por células llamadas fibroblastos, pero no lo vamos a llamar un fibroblastoma. Normalmente aquí le adquirimos el nombre según la estructura que se está afectando, que en este caso serían meninges. Entonces, si son las meninges las que se están afectando, le llamamos meningioma. Pero aquí ya no existe el término sarcoma, meningiosarcoma, sino meningiomas atípicos cuando son tumores que normalmente deberían ser benignos, pero se pueden malignizar y no es por la etiología. Sí, no es sencillamente las células, sino que las células tienen una reproducción muy característica. Sí, se reproducen demasiado rápido, porque un tumor benigno, OMA, normalmente usted lo quita y no vuelve a aparecer. Pero un meningioma atípico normalmente vuelve a aparecer y tiene un comportamiento muy agresivo porque crece muy rápido. Es más frecuente verlo en los hombres. Entonces, ya hablando de esto, ya entramos a las capas que normalmente protegen el cerebro. Miren esta imagen de aquí, de la imagen derecha de ustedes, un cerebro pelado, el hemisferio derecho, y un hemisferio izquierdo que normalmente tiene aracnoide. Eso que está alrededor de él es la famosa aracnoide. Entonces, ya las células que conforman el cerebro son las neuronas, como ya la mencioné anteriormente, y las células gliales, que son varias. La neurona, que es la unidad funcional de nuestro cerebro, ella es la que manda la información, procesa la información de todo nuestro raciocinio, es ella quien lo hace. Y tenemos las células gliales, que en este caso son las que le dan sostén a las neuronas. Dentro de ella tenemos las microglías, las células ependimarias, los astrocitos, los oligodendrocitos, las células de Schwann y las células satélites. De cada una de esas células puede surgir un tumor. Si es de las células ependimarias, el ependimoma; si es el astrocito, los astrocitomas; los oligodendrocitos, el oligodendroglioma; y las células de Schwann dan los famosos schwannomas o los neurinomas, que es lo mismo. Entonces, para saber eso, ya esto es neuroanatomía, no hay que entrar en detalle con los astrocitos, de qué se encargan y todo eso. Ya ustedes saben que son células de Sustein y que forman mayormente lo que serían las barreras hematoencefálicas.
Las células ependimarias, que tienen una característica clara, y es que ellas se encuentran única y exclusivamente en el área intraventricular o en el canal medular, que es donde se producen el líquido cefalorraquídeo. Es donde ellas mayormente están, forman las paredes de los ventrículos y del canal medular, las células ependimarias. Entonces, si usted ve un tumor dentro de un ventrículo, lo más probable es que sea de un derivado de la célula ependimaria, que en este caso sería el ependimoma. Hasta aquí, ¿yo me estoy dando a entender bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, todas las estructuras de nuestro cerebro, cráneo, cabeza, todo, como están formadas por células, esas células pueden mutar y dar un tumor. Y de ahí se va a derivar el nombre, excepto lo que son los meningiomas que vienen de las meninges. Ese es el nombre característico. Entonces, los tumores, para poderlo describir y conocer y saber más o menos por dónde vamos en el tratamiento de esos tumores, se dividen imagenológicamente en tumores intraaxiales y tumores extraaxiales. Una pregunta aquí. Aquí hay internos del doctor Benjamín. Ninguno. Ahora los acaban. Listo. No hay ningún interno acá. Espérense. Bien. Los tumores imagenológicamente se van a dividir en tumores intraaxiales y extraaxiales. Un tumor extraaxial es un tumor que normalmente no se mezcla con el cerebro. Juntos pero no revueltos. Es decir, hay una zona de declive que separa el tumor de la parte buena del cerebro. ¿Qué comportamiento tienen estos tumores extraaxiales? Que empujan el cerebro, empujan la masa encefálica. Pueden producir edema. ¿Por qué? Porque en la corteza cerebral normalmente tenemos venas y las venas son las que drenan los desechos cerebrales. Entonces, ¿qué pueden ellos hacer? Comprimir las venas y provocar que no se drene esa área de ese cerebro y entonces pueda producir un edema cerebral. Pero normalmente son tumores que tienden a ser benignos, son de fácil manejo porque uno solamente saca el tumor y el cerebro vuelve a su lugar, a su posición normal. Los pacientes tienen una clínica mayormente de herniación cerebral y una clínica por compresión cerebral. Sí, el área que esté afectada, si está en el frontal, va a dar síndrome frontal. Si está parietal, va a dar un síndrome parietal. Y así sucesivamente. Y por empujar el cerebro hacia abajo, hacia arriba, hacia el lado, va a dar un síndrome de herniación cerebral. Uno lo saca y lo quita. Este se computa como una masa y puede causar también con un síndrome de hipertensión endocraniana. Esa es la característica normalmente de un tumor extraaxial. Se ve la diferencia entre el cerebro sano y el tumor. Empuja el tumor. A diferencia de los tumores intraaxiales, que es destrucción del cerebro. Es el cerebro el que está enfermo. Se está comiendo el cerebro, este tumor. Y uno no puede diferenciarlo de un tumor sano, de cerebro sano a tumor. No hay zona de declive. Y normalmente tú también hablas de una característica de estos tumores. Es decir, normalmente son de difícil manejo. ¿Por qué? Porque cuando uno entra a sacarlos, normalmente casi nos cuesta un poco diferenciar entre cerebro sano y cerebro bueno. Y muchas veces nos llevamos parte de ese cerebro. Entonces, normalmente ellos causan mucho edema cerebral, se caracterizan por tener mucho edema cerebral. Y también, si como producen edema, normalmente también pueden dar síndrome de hipertensión endocraniana, síndrome de herniación cerebral, pero lo más característico es que dé síndrome de deficitarios, estos pacientes, síndromes irritativos. Aquí vemos una resonancia donde se ve aquí la separación entre cerebro sano y cerebro enfermo, y aquí sí no se puede ver, diferenciar bien. Es decir, yo entro aquí y posiblemente me puede llevar este pedazo de cerebro sano. Entonces, ya vamos a hablar de cada uno de los tumores de afuera hacia adentro. Tenemos unos tumores, que es la parte ósea, que son los osteomas. Normalmente son tumores benignos, no tienen ningún defecto. Normalmente uno lo opera
decir, fuera del cráneo, cuando crecen hacia fuera del cráneo, por estética, es por lo que uno lo opera. Y porque comprime un nerviosito ahí, que le da un dolorcito al paciente ahí, pero normalmente se opera por estética porque el paciente no quiere ver esa bola ahí. Pero el problema de ellos es cuando crecen hacia adentro. Cuando crecen hacia adentro sí es un problema porque se van a comportar como un tumor extraxial y que va a empujar el cerebro. Eso es lo más mayormente. O puede irritar el cerebro y dar convulsión. Pero los osteomas normalmente son tumores benignos. Miren acá qué deformidad normalmente da en los pacientes y normalmente uno lo opera simplemente por estética del paciente. A diferencia de los osteosarcomas, miren la diferencia entre esto y lo que vimos anteriormente. Los osteosarcomas destruyen el hueso, se comen el hueso e invaden mucho hueso. Y si ustedes ven imagenológicamente, no son tan grotescos como el osteoma. Es decir, que el osteoma tú ves una cosa terrible, no cree que le está saliendo otro cráneo al paciente. Los osteosarcomas son más silentes, dan mucho dolor óseo a estos pacientes. Y miren, ¿cómo le vamos a quitar esto al paciente? Vean, tendríamos que quitarle prácticamente toda la cara y la cabeza del paciente. Y tienden a crecer extraxial. Crecen hacia adentro y hacia afuera, pero tienden a crecer mucho hacia adentro. Y eso es lo que mayormente nos alarma. Por eso que el paciente va al médico porque tiene ya compresión cerebral, pero cuando uno lo va a ver ya tiene la mitad del cráneo tomado. Entonces es un alto grado de malignidad. Tenemos ya más adentro las meninges, la dura madre, la aracnoide, los meningiomas. Los meningiomas normalmente surgen de las aracnoides, no de la dura madre. Puede impregnarse de la dura madre, pero normalmente nacen de la aracnoide. Tienen una característica y es que son extraxiales, se ven más frecuentes en mujeres, tienen una cola dural. ¿Qué es una cola dural? Miren el masacote de tumor, véanlo acá. Y miren este engrosamiento que tienen de la dura madre. A eso se llama cola dural. Cuando ustedes vean esa cola dural, estamos delante de un meningioma. Es más frecuente en mujeres, como le mencioné, es el tumor benigno más frecuente en el sistema nervioso central. En el hombre se presentan los famosos atípicos, pueden dar carcinomatosis meninges, que toda la dura madre se vuelve tumor. Está asociado a la enfermedad del cromosoma 22, a traumas, pacientes que han tenido trauma, golpe en la cabeza y que después desarrollan un tumor en esa área. Se alimentan de las hormonas, por eso es más frecuente en mujeres que se desarrollan más grandes. Y están asociados también a radiaciones iónicas. ¿Qué son las radiaciones iónicas? Las radiaciones que uno tiene con el microondas, con las impresoras, las radiaciones que uno obtiene cuando con los celulares, con las pantallas, con las tablets, con los audífonos Bluetooth que utilizamos ahora. Sí, esos son radiaciones iónicas. Por eso los meningiomas han aumentado desde el año 2000 para acá, han aumentado su frecuencia en epidemiología. ¿Por qué? Porque ya de los años 2000 en adelante nosotros hemos tenido, ya no pasamos de los audífonos con cablecito a los audífonos de Bluetooth. Entonces, eso ha aumentado la frecuencia de tumores a nivel mundial. Las tecnologías, los smartphones, utilizar los smartphones con luz apagada antes de dormir es un factor de riesgo para meningiomas, porque proyectan muchas radiaciones ionizantes. Entonces, lo más recomendable es que lo vamos a la vieja escuela donde usted usa sus audífonos con cablecito. No use tanto el celular, lo ponga, si va a usar mucho celular, use la celular con la luz amarilla de pantalla, que es protección visual. Es lo más recomendable, aunque no es exento de nada. Sí, le puede dar como quiere el tumor, el meningioma. Tenemos entonces que derivan mayormente de la ectomeninges, especialmente de la aracnoide. Tiene un signo imagenológico clásico, que es la cola dural, que es lo que le acabo de mencionar. Sus signos mayormente de compresión cerebral, síndrome de paredes craneales, en caso de que tú estés cerca de los paredes craneales allá abajo, porque o sea que bien, la aracnoide está en todo el cerebro. Síndrome de hipertensión endocraniana, y así sucesivamente. Dependiendo de dónde esté, va a dar sintomatología. Hasta aquí vamos, claro. Señora. Sí, señora. Tenemos entonces, miren aquí los meningiomas, como pueden ser, miren aquí.
Esto es un meningioma parasagital porque está cerca del seno sagital superior. Normalmente estos tumores se meten contra el seno sagital superior y pueden producir mucho edema cerebral. Esto es el meningioma de surco olfatorio. Normalmente cuando un paciente tiene anosmia y trastorno cognitivo por el frontal en la parte inferior, normalmente está asociado a un meningioma de surco olfatorio. Aquí vemos, miren el meningioma, miren la cola dural donde está aquí del temporal. Este es un tumor aquí, un meningioma de nivel temporal. Y miren qué tamaño pueden adquirir. Como son benignos, estos tumores pueden crecer grandísimos, parecen bola de basquetbola y metido en la cabeza. Y aquí la imagen a la derecha es el tipo de invasión que pueden tener con el seno sagital superior. Miren aquí, este es un meningioma de la hoz del cerebro. Recuerden que tenemos dura madre que cubre, la dura madre viene hacia abajo. A esa parte de la dura madre que está aquí abajo se llama hoz. Y la dura madre que separa infra y supratentoria se llama tentorio. Es pura dura madre. Tenemos entonces los neurinomas o los famosos schwannomas. Los más frecuentes son los schwannomas vestibulares. Aquí tenemos la oreja del paciente, una resonancia, y eso que está aquí es conducto auditivo interno, por donde entra hacia el cerebro el octavo par craneal y por donde sale el séptimo par craneal. Esto que tenemos aquí es un famoso schwannoma o neurinoma vestibular. Todos los pares craneales pueden dar un tumor, pero lo más frecuente es el schwannoma vestibular, es el más frecuente. Son tumores normalmente benignos, aparecen en los pares craneales cerebrales. Y si afectan el nervio coclear, va a hipoacusia, acusia o tinnitus. Si es vestibular, va a dar inestabilidad a la marcha, mareo, vértigo. Si es trigeminal, no va a dar neuralgia, sino que va a dar disestesias faciales, hemiespasmos faciales, si es el séptimo, y va a dar un síndrome de compresión de pares craneales y síndrome de hipertensión endocraniana. Puede dar un síndrome cerebeloso, síndrome de compresión de tallo, dependiendo el tamaño de él. Cuando usted le toque, en caso de que encuentre dos schwannomas vestibulares, como en este caso, normalmente estos pacientes tienen algo llamado neurofibromatosis tipo 1. Estos pacientes que tienen la piel llena de tumorcitos, de bolitas, normalmente tienen neurofibromatosis y uno de los efectos es que tenga tumores cerebrales. Miren, este paciente tiene dos schwannomas ahí y miren aquí arriba donde tiene un posible meningioma. Estos pacientes tienen muchos tumores cerebrales. Podemos tenerlos en la periferia, porque normalmente recuerden que es el nervio, y el nervio está cubierto por una célula llamada células de Schwann. Esas células son las que se van a alterar y van a dar el tumor. Tenemos aquí, miren esta imagen, este de un brazo, miren aquí cómo se ve las masas del schwannoma y miren cómo se extirpa, cómo sale normalmente estos tumores. Lo vemos, miren por dónde sale, por el conducto auditivo, cómo lo dilata. Usted ve un conducto auditivo dilatado, posiblemente haya un tumor ahí metido. Pueden ser chiquititos, ¿ok? Se lo puede ir. Pero de que usted ve el canal auditivo dilatado, no se estrese. Eso, miren. Miren cómo está el canal auditivo aquí y miren cómo está aquí abierto. ¿Ok? Si todo es detalles. Todo es detalles. A usted no se le va a morir un paciente si usted es detallista. Tiene que ser obsesivo compulsivo con los pacientes. Los detalles, todo gira en torno a los detalles. Tenemos entonces los astrocitomas. Los astrocitomas son tumores intraaxiales. Son prácticamente de cerebro canceroso. Estos astrocitomas pues se clasifican en grados, grado 1, 2, 3 y 4. A mayor grado, mayor malignidad. Los tumores que normalmente clasificamos en grados son cáncer. El astrocitoma es el único que no llamamos tumor, sino que llamamos cáncer cerebral en su grado 4. Entonces, como ya mencioné, es el segundo tumor más frecuente del sistema nervioso central, siendo el primero. ¿Quién es el tumor más frecuente del sistema nervioso central? El más frecuente, número 1. La metástasis. La metástasis cerebral. Y el segundo viene siendo ya prácticamente el astrocitoma. Tercero, meningioma y schwannomas. Ahí están ellos compitiendo entre los dos. Pero el primer tumor cerebral más frecuente es la metástasis cerebral. Y el segundo, el astrocitoma. Los astrocitomas, como la mencioné, se dividen en grados. Grado 1, que es el pilocítico, normalmente se encuentra en niños, se encuentran
arriba en el cerebro y también se encuentran en el tallo encefálico. El grado 1 es benigno, pero cuando está en tallo hay tumores que su histología es benigna, pero el lugar donde están metidos lo vuelve maligno, porque no es lo mismo sacar un tumor supratentorial, así arriba en el cerebro, a sacar un tumor que le pertenezca al tallo, porque es comer tallo. Entonces, puede ser un tumor histológicamente benigno, pero porque está metido en el mesencéfalo, lo vuelve maligno. ¿Yo me estoy dando a entender con eso? Sí, doctor. Sí, señora. Entonces, tenemos el astosoma grado 2, que es el difuso. Normalmente es un tumor infiltrante con tendencia a evolucionar muy rápido a la malignidad. Es decir, no estamos hablando de un tumor fácil de abordar, es complejo. El astosoma grado 3 o anaplásico, ya estamos hablando de malignidad y evolucionan fácilmente a lo que llamamos astosoma grado 4 o el famoso glioblastoma multiforme o el famoso GBM, que es el cáncer cerebral, lo que nosotros llamamos cáncer cerebral. Cabrón, hijo de pu, ese tipo es un asesino mortal y es muy injusto, muy malo, 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 malo. ¿Por qué razón? Número 1, por estadística. Los astositomas de bajo grado, grado 1 y grado 2, normalmente se ven en pacientes jóvenes. Jóvenes como usted y yo, 20 y pico de años, 30 y pico de años. Uno piensa que tienes un astositoma de bajo grado. Uno lo resuelve operando, radiocirugía, el paciente evoluciona bien. Pero el astositoma grado 4 o glioblastoma multiforme o GBM normalmente da en los extremos de la vida. Ese es el cáncer cerebral que normalmente vemos en niños. En niños 3, 4, 5 añitos, 6 añitos, 7 añitos, 8 añitos. Y en los adultos mayores, nuestros abuelitos, los viejitos. Es decir, se aprovecha de lo inofensivo, de lo que no se puede defender solo. Y es duro muchas veces estos tumores, porque cuando usted lo ve en niños, no estamos hablando de bebés, donde no hay apego todavía así fuerte emocionalmente que el que no tenga la madre. Un bebé fallece, uno llora y todo bien, pero psicológicamente la gente tiende a recuperarse rápido. Pero no un niño de 7 años de edad, tú estás 7 años conviviendo con un ser humano. Y tú verlo sufrir como sufren esos niños es una cosa terrible, porque el GBM normalmente usted lo saca y vuelve a aparecer, porque como es un tumor de astrocitoma que es intraaxial, usted puede que saque todo esto macroscópicamente. Denme un segundo.
Entonces, los gliosomas multiformes normalmente atacan a los niños, a los infantes y a los viejitos. Normalmente cuando uno piensa en un viejito que tiene un tumor cerebral, primero pensamos en una metástasis, que es lo más frecuente, como ya le mencioné, y si no es una metástasis, entonces es un astrocitoma de alto grado. ¿Un joven puede tener un astrocitoma de alto grado? Claro que sí. Un anaplásico normalmente, y que puede evolucionar rápidamente a un glioblastoma multiforme y puede acabar con su vida. La sobrevida del glioblastoma multiforme es hasta 8 meses de vida. Sí, hay pacientes que mueren en 3 meses, un mes, hasta semanas. Hay unos que han durado hasta un año, pero que duran nuevamente un año son pacientes que tienen mucho dinero porque el tratamiento de eso es muy caro. Pero en la mayoría fallece. Es decir, son pacientes que fallecen. Si nadie puede... Hasta ahora no conozco a nadie que diga sobrevivió a un GBM, muy difícilmente. Pudo sobrevivir a un anaplásico, a un tercer grado, pero no a un cuarto. Entonces, aquí vemos el comportamiento de ellos, de estos tumores astrocitomas, especialmente a mayor malignidad, mayor deformidad del tumor. Miren cómo tienen, que no es blanco completamente, no es gris completamente, no es negro completamente, tiene varias tonalidades de colores, de densidades, es decir, ya lo que usted está viendo dentro, que es oscuro, como este, eso es necrosis cerebral, está ya dañado ese cerebro. Aquí vemos, miren qué agresivos pueden ser ellos. Miren acá, miren, esta parte es necrosis cerebral. Aquí todavía está el tumor vivito y coleando. Y eso hay que sacarlo, ver cómo uno lo saca. Los astrocitomas pueden encontrarse en la médula espinal. Aquí se ve una vista, pero no se ve tanto, pero miren aquí cómo va. Nuevamente dan un síndrome centromedular. Miren aquí una siringomielia, dilatación del canal medular. Y tenemos los oligodendrocitos. Los oligodendrogliomas, normalmente son tumores benignos que se encuentran en el lóbulo frontal, se encuentran de los 40, 50 años de edad. Y su mayor síntoma es lóbulo frontal, pero mayormente el síntoma es la epilepsia extratemporal. Normalmente la epilepsia es una afectación del lóbulo temporal, lo más frecuente. Y en segundo caso sería el lóbulo frontal. Esto da muchas convulsiones. Eso es su clínica preferida. Y lesiones propias del lóbulo frontal. Tenemos los ependimomas, que derivan de las células ependimarias, como ya mencioné anteriormente. Las células ependimarias se encuentran dentro del sistema ventricular. Son tumores que normalmente son benignos en la OMS grado 2 y se encuentran en el sistema ventricular. Su mayor clínica es la hidrocefalia, porque obstruye, da una hidrocefalia obstructiva, impide que el líquido cefalorraquídeo recorra su lugar. También se puede encontrar intramedular, en el canal medular. Miren aquí los astrocitomas. Miren este que grandote está aquí. Para sacarlo hay que abrir la médula espinal por los cordones posteriores por detrás para poder sacarlo. Los hemangioblastomas. Los hemangioblastomas son tumores que normalmente lo más frecuente es que se encuentren en la parte posterior, en la fosa posterior. Son tumores benignos, grado 1, son altamente vasculares, es decir, es un tumor hecho de vasos sanguíneos. Su localización más frecuente es el cerebelo, que es la más común. Entonces, si es un tumor cerebeloso, se hace el diagnóstico diferencial con el ependimoma, que el ependimoma puede crecer tanto que puede formar parte del cerebelo y no cree que es el cerebelo. Ese tumor intracraneal más frecuente, uno de los tumores frecuentes, pero normalmente de fosa posterior, se ve en pacientes jóvenes, 30, 50 años de edad, con predisposición más en el sexo masculino. Da síntomas según el área. El segundo lugar donde uno mayormente la encuentra es la médula espinal y el tercer lugar es en la retina. Importantísimo eso. Yo no sé si ustedes han visto casos de niños que le tiran foto, o sea, que le tiran foto a los bebés y muchas veces la foto hace un reflejo en la retina y usted ve la foto que los ojos aparecen rojos. ¿Ustedes saben lo que es? ¿Ustedes saben lo que le quiero decir? Señora. Sí, señora. Señora. Una foto de la gente, normalmente los ojos, cuando el flash le da el reflejo en la retina, normalmente le salen los ojos rojos.
ojos rojos. Normalmente la pupila se ve roja y no parece como una gente poseída. Eso es normal. Pero hay niños a quienes se le ha tirado fotos y por la foto se han diagnosticado con hemangioblastomas en la retina. Y es que se ve la pupila normal roja y la pupila que tiene el hemangioblastoma se ve amarilla. Esto es un diagnóstico de los hemangioblastomas en retina. Esos niños pueden quedar ciegos por ese tumor si no se trata rápido. Normalmente se diagnostica en la niñez. Los hemangioblastomas se pueden encontrar en el cerebelo, medio espinal y en la retina. En la retina normalmente no son diagnósticos específicos, normalmente se diagnostican tarde los de la retina porque la gente no se da cuenta y mayormente se ven en niños. Entonces un niño no lo ve a usted, un bebé no dice, yo no veo de este ojo, no ve ya. Tiene una característica imagenológica y es que él tiene un área quística y un nódulo que lo caracteriza. Miren ahí. Este nodulito se ve chiquito, una pelotica. Hay otros que son muchísimo más pequeñitos, miren este. Y miren qué área más grande de quiste. Cualquiera cree que es un quiste aracnoideo que tiene el paciente, pero hay que buscar este nódulo. Normalmente se tiene que hacer una resonancia o una tomografía con contraste. Con contraste, ¿por qué razón? Porque ese nódulo es un nido de vasos sanguíneos. No se va a pintar, porque vasos sanguíneos, lo que hay ahí, se va a pintar. Y se ve el quiste grande a su alrededor. Tenemos otro que es el meduloblastoma, que es un tumor maligno del sistema nervioso central. Es uno de los principales, ese y el GBM compiten en fuerza. Es un grado 4, es un tumor embrionario, más frecuente verlo en niños, se ve mayormente en el cerebelo específicamente, en adultos es un hemisferio, en niños se ve mayormente en la línea media, da síndrome cerebroso vermiano en niños y en pacientes adultos hemisférico. Normalmente es entre los 3 a 9 años de edad, frecuentemente en varones, da todo lo que es un síndrome cerebeloso, se comporta igual que un hemangioblastoma o un ependimoma, porque si se mete para el ventrículo va a dar hidrocefalia. Y el hemangioblastoma junto con él va a dar también síndrome cerebeloso. ¿Qué característica tiene este también? Que es muy vascular y si tú le haces una resonancia, una tomografía contrastada, se va a parecer mucho al nódulo del hemangioblastoma. Pero recuerden, el hemangioblastoma tiene un quiste que puede ser chiquitito como puede ser grande, como ya les presenté anteriormente. Este no tiene quiste. Y cuando ustedes sospechen de un meduloblastoma, le tienen que hacer una resonancia completa, contrastada de toda la columna vertebral al niño o al adulto. ¿Por qué? Porque este meduloblastoma, que es un cabrón también, normalmente da las famosas metástasis en gotas. Miren, eso es metástasis, lo que usted está viendo ahí. Dentro de la médula espinal. Eso que usted está viendo ahí. El meduloblastoma da metástasis en gotas. Es un tumor sumamente agresivísimo y mata al paciente rápido. Normalmente se trata con cirugía y con radiocirugía y radioterapia. ¿Hasta aquí me ha dado a entender? Sí, Señora. Los tumores de fosa posterior tenemos ependimoma, astrocitoma, meduloblastoma, hemangioblastoma, que usted tiene que hacer diagnóstico diferencial de cada uno de ellos. Saber que eso es un astrocitoma. Usted no puede encontrar un tumor aquí, un tumor aquí y decirme que es un meduloblastoma o con un hemangioblastoma o que es un ependimoma. Si es ahí, sabe que tiene que ser un astrocitoma porque el astrocito es el que forma el sistema nervioso central. Entonces, que puede ser secundario, que se puede usted confundir con un astrocitoma que esté aquí metido y que haya crecido tanto, que haya cogido todo esto. Bueno, sí es posible. Pero usted para entonces tiene que hacer diagnóstico diferencial con la edad, la evolución, la clínica que empezó el paciente y todo eso. ¿Me di a entender? Sí, sí, ¿Preguntas hasta aquí, hasta ahora? no, señora. Bien, entonces, su examen ya es pronto. Este es el último tema que había con ustedes.
Ya no hay más temas para abordar. Estaré en su examen práctico y en el teórico. Entonces, le deseo todo lo mejor, estudien, repasen todo lo que se le ha hablado, porque de todo va a salir una pregunta. Y nada, mis hijos, les deseo todo lo mejor, ustedes saben. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, Profe. doctora. Buenas tardes. Cuídense mucho, bye. Muchas Hagamos gracias. repasito. Ok. ¿Cómo, Melissa? No, otro repasito, ¿no? Melissa. Señora. No, que apagar el audio. Ah.